Buenas noches, apreciados estudiantes. Sean bienvenidos a este nuevo encuentro de formación permanente. Continuamos con el tema número 12. Entonces estemos atentos a este. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, sí, 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 se señor, buenas escucha. Hola, noches. Sí, señorita. señor, ahora Buenas sí. noches. Bueno, Ok. Dios les bendiga. Muy Espero buena que hayan noche. estado muy bien. Apague ese por sí. Sí. Les pedimos el favor que silencien los micrófonos y que por favor no vayan a empezar a rayar la presentación, ¿sí? Que alguien coge ahí con tablerito y empieza a rayar. Entonces, ahí les recomendamos, por favor. Para iniciar, entonces, el día de hoy con este tema 12 que es la esperanza y victoria. Pedimos el favor que silencien los micrófonos, Yo les en silencio me... que por ahí se escuchan. Listo. Muchas gracias. Entonces, iniciamos en el nombre del Padre, En del nombre del Hijo, del Padre, del Espíritu Hijo, Santo. Y amén. Amén. Esto, Santo, luz del corazón creyente y memoria viva de la Iglesia. Ven y abre nuestra mente al misterio de la mujer vestida de sol, Madre del Cordero y Madre nuestra. Inúndanos con tu sabiduría contemplar el plan del Padre, la victoria del Hijo resucitado y el papel glorioso de María en la historia de la salvación. Haznos dóciles a tu inspiración, profundos en la fe y ardientes en el amor a la Virgen Santa, estrella evangelización y figura de la Iglesia gloriosa. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Entonces, iniciamos diciendo en este tema que la vida de cada ser humano, de las culturas y los pueblos, puede soñar y hacerse ilusiones de vestirse de sol como las tardes de un pueblo. Si así llegara a ser, sería entonces ante una nueva humanidad con mujeres y hombres nuevos, con corazones resplandecientes de amor y de alegría. Se estaría entonces ante una humanidad bellísima y vestida de sol. Aquí es donde vamos a contemplar en primer lugar que la Santísima Virgen María aparece en el libro del Apocalipsis, que es el que vamos a abordar el día de hoy, en el capítulo 12. Ella aparece allí como modelo y como imagen de la iglesia. Y también lo dice un padre de la iglesia que ven en este pasaje dos realidades complementarias. La primera que hace relación a una consoladora esperanza y la segunda realidad apunta a la certeza de la gloriosa victoria de los mártires, quienes en razón de su fe derramaron su sangre en nombre de Cristo. Esto nos lo dice Monseñor en la página 104 de el libro de formación permanente. Dichosa tú que has creído. Y entonces, en este mismo contexto, vamos a ver que hablar del papel de nuestra Madre, de la Santísima Virgen María, en la historia de la salvación, no solo exaltar su figura, no es lo que vamos a hacer solamente, sino en penetrar con profundidad en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Ella tiene sentido y realce en cuanto a Cristo, y esto lo hemos recalcado mucho en particular, como lo decía ahorita, en este capítulo 12 del libro del Apocalipsis, cuyo autor sabemos que es el evangelista Juan, nos ofrece una visión muy rica y de muchas formas o multiforme sobre el combate espiritual que atraviesa la humanidad y el lugar que ocupa en él una misteriosa mujer vestida de sol
que ha sido tradicionalmente identificada como nuestra madre, la Santísima Virgen María. Espero que estas imágenes que van a ver no los escandalicen mucho, sino que muestran mucho la realidad del Apocalipsis, que está lleno de signos. A la luz del misterio pascual, la muerte y la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver que el papel fundamental o el papel relevante que tiene la Virgen María es profundamente maternal. ¿Por qué? Porque ella no solo dio luz Salvador, sino que permanece asociada a su misión redentora y ahora glorificada en el cielo. Se manifiesta como madre de la iglesia y como un signo de esperanza para todos los creyentes, para todos los que creen verdaderamente en esta acción de Cristo en la iglesia. En en esto que vamos a compartir ahorita, vamos a nombrarlo o abordarlo en tres facetas: la bíblica, la teológica y la pastoral, como la hemos tratado en estos días, y así comprender mejor su lugar en el plan divino, su relación con la resurrección de Jesucristo y su compañía permanente en la iglesia peregrina y combatiente, que eso es lo que hacemos como cristianos, como a la iglesia. Precisamente estamos en un combate espiritual que va día a día y que nosotros estamos por todos los santos y especial por la Virgen María que nos ayuda en este combate para que estemos adheridos al Hijo Jesucristo. Y bueno, en primer lugar, tomando entonces desde la parte bíblica, María en Apocalipsis capítulo 12, aquí vemos la iglesia o la resurrección y la vida de la iglesia. Y en este capítulo 12 del Apocalipsis de Juan, no vamos, vamos a ver es un pasaje que es aislado, sino que es un eje central dentro de la liturgia del cielo y la teología del combate escatológico. Cuando decimos escatología es todo esto que es al final de los tiempos y de las realidades futuras. Este texto es profundamente simbólico y muy profético. Es muy bonito que nosotros escudriñemos, aparte de esta exposición, que ahondemos mucho en este tema del Apocalipsis y este título 12, porque es profundamente esa batalla espiritual que va a tener y que esto se remonta precisamente al capítulo tercero, versículo 15 del libro del Génesis, donde vamos a mirar ahorita el por qué, precisamente porque es un combate que es espiritual. Y en este combate, entonces, vamos a ver que revela una realidad que trasciende los tiempos, el drama del evento entre el plan divino de redención y las fuerzas del mal. Dentro de esta visión aparece una figura grandiosa y como aquí se demuestra, la mujer, una mujer que es vestida de sol, una mujer gloriosa, luminosa y coronada, que ha sido reconocida por la tradición viva de la Iglesia como la síntesis del pueblo de Dios y en plenitud como la Santísima Virgen María. Y en primer lugar, una gran señal en el cielo. Vamos a hacer un poco de exégesis o de escudriñar e interpretar estos versículos del 1 al 6, que precisamente entonces nos va a mostrar. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Y en primer lugar, vestida de sol, que es símbolo de la gloria y de la resurrección. Entonces aquí vamos a emplear el término semeión, que es precisamente señal. Y cuando vamos a ver esta señal, es para describir la irrupción de la realidad divina en la realidad humana. Esta gran señal de la mujer no es una mera visión. Esta realidad es una manifestación escatológica. ¿Y esto cómo lo vamos a ver? El adjetivo, ¿sí? Indica
su papel prominente en el designio salvífico de Dios. Esta señal aparece en el cielo, es decir, en el ámbito donde se realiza la voluntad de Dios y donde la salvación alcanza su plenitud. Es algo muy bonito ver esto y por eso pasamos al segundo término, vestida de sol, que es símbolo de gloria y resurrección. El primero era una gran señal, sí, que creo que lo repetí. Primero era una ahorita es vestida de sol. Y cuando vamos a ver vestida de sol, es un símbolo de gloria y resurrección, porque el sol en la Sagrada Escritura va a representar la gloria divina, la justicia de Dios. Y esto lo va a mostrar Malaquías en el capítulo 4 versículo 2. El sol de justicia se alzará para ustedes. Y la luz de Cristo resucitado. Esto es lo que nos muestra entonces aquí en este versículo, que la mujer esté vestida de sol indica que revestida de la gloria de su Hijo, el Hijo resucitado, y por tanto ha sido glorificada, anticipo de la condición gloriosa de la iglesia, porque vamos a ver aquí que es María como figura principal, pero también ella que es la madre de la iglesia y en su maternidad se despliega toda esta realidad a la iglesia. Y este símbolo encaja perfectamente con la fe en la iglesia sobre la asunción de Nuestra Señora la Virgen María. Eso lo vamos en los próximos encuentros que vamos a ver un poco los dogmas y todo ello, pero hoy vamos entonces a mencionar. Aquí se ve precisamente la asunción de María en cuerpo y alma al cielo. En tercer lugar, co- tomar más bien una corona de 2 estrellas, donde va a mostrar su maternidad sobre el pueblo de Dios. La luna, que es luminaria nocturna, puede simbolizar el mundo cambiante y oscuro, medido, y está bajo sus pies indica el señorío, porque es dominio también. Aquí muestra entonces María como la nueva Eva, está asociada a la victoria de Cristo sobre la muerte. Y el texto que le referenciaba ahorita, precisamente, Génesis 3:15, que se llama comúnmente en los estudios teológicos el protoevangelio, porque muestra cómo la mujer de la promesa aplasta la cabeza de la serpiente, su sí incondicional. Y aquí es donde vamos a ver lo siguiente, una corona de 2 estrellas y esa maternidad sobre el pueblo de Dios. Esa maternidad entonces demuestra toda esa realidad profunda de la maternidad divina. Las 2 estrellas evocan las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles, es decir, el pueblo de Dios en su totalidad. Y María como hija de Sión y madre del Mesías, es también madre de la iglesia. Y la corona indica la realeza que tiene ella. Ella es la reina gloriosa, no por título humano, sino porque participa de la realeza mesiánica de su Hijo. Confrontemos entonces el texto, Lucas capítulo 1, versículos 32 y 33. Y pasamos al segundo punto que sería el parto de la mujer, que en su dimensión histórica, mesiánica y escatológica, que lo vamos a tomar. Estaba encinta y gritaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Apocalipsis 12:2. Y esta imagen va a evocar el parto que tiene varias dimensiones. La histórica, ponte a María dando a luz al Salvador. Mateo capítulo 1 versículos 21 y Lucas capítulo 2 versículo 7. Ella la portadora del verbo encarnado precisamente. Mesiánicamente remite a la realización de las promesas de Isaías que anunciaba a la Virgen que concebiría y daría a luz a un hijo. Isaías capítulo 5 versículo 14. Entonces ahí vemos la prefiguración del Mesías que se da en las entrañas de la Virgen María. Y el momento eclesial y escatológicamente. El parto remite al dolor, al alumbramiento de la iglesia y a las pruebas de los creyentes a lo largo de la historia. Esto es lo que nos evoca también el texto capítulo 19, versículos 26 y 27. Y vamos a ver acá
que este parto no es solo biológico, es también un parto espiritual, donde la iglesia con María da luz a los nuevos hijos de Dios en el Espíritu. Y pasamos al tercer apartado, que sería el dragón y el niño. Todo esto se comprende porque, bueno, leamos el texto. El dragón estaba delante de la mujer que iba a dar a luz a su hijo en cuanto naciera. Versículo 4 del capítulo 12 del Apocalipsis. Aquí vamos a ver cómo el dragón es identificado más adelante como la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás. Lo va a evocar más adelante este capítulo 12. Su intención es devorar al niño, es decir, frustrar el plan mesiánico desde el inicio. Mateo capítulo 12, versículos 13 al 18. Sin embargo, el niño fue arrebatado junto a Dios y su trono, lo cual alude simbólicamente a la resurrección y a la ascensión de Cristo. Ha vencido a la muerte y ahora reina sentado a la derecha del Padre, como lo profesamos precisamente en el credo, que subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Este niño no es otro que Jesucristo, el Hijo de Dios, que ha de regir con cetro de hierro, cumpliendo las escrituras, porque Él es la palabra viva de Dios. Él apunta a la victoria pascual, porque, porque aunque el mal intentó destruir al Mesías y se ve en la cruz que parece como un fracaso de Dios, Cristo ha resucitado y ha sido entronizado a la derecha del Padre. Hechos capítulo 2 versículo 32 al 36. Contemplar todo esto es algo muy excitante para nosotros como cristianos, porque es que aunque se ve un fracaso, el fracaso de la cruz para nosotros es algo ya majestuoso, que es el signo o es el instrumento que usó el mismo Jesucristo para derrotar al demonio, a la muerte. Y por eso entonces vamos a ver el éxodo de la mujer, María, e imagen de la iglesia peregrina. La mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios. Apocalipsis 12:6. El desierto, que lo vamos a evocar muchas veces siempre en nuestra vida. El desierto es lugar de purificación, de combate, de protección y de esperanza. En este año esperanza es algo que nosotros debemos recordar mucho. Esta escena refleja el camino de la iglesia, peregrina en medio de las pruebas, pero cuidada por Dios. Lo hizo a través del desierto con Moisés en los 40 años y con todo el pueblo, a través de muchos signos. Nunca los dejó abandonados y ahora en los últimos tiempos nos envió al Hijo y nos dejó el Espíritu Santo para no estar solos. Se quedó sacramentalmente Cristo. Hoy celebramos precisamente Corpus Christi y eso es lo que contemplamos nosotros. También recuerda a María después del nacimiento de Jesús, cuando huye con José a Egipto. Así esta mujer, María, pero también la iglesia, está protegida, alimentada y sostenida por Dios en su travesía hasta que se cumpla el tiempo. Y el resto de su descendencia, María es madre de los creyentes. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12:17. Aquí el texto da un giro magnífico y muy profundo, porque la mujer tiene una descendencia espiritual identificada claramente con los discípulos de Cristo. Y María en su maternidad pascual inaugurado cuando Jesús le entrega a su madre a Juan, entonces ahí se da entonces esa maternidad pascual inaugurada en el Calvario. Se convierte en madre del nuevo pueblo redimido. Y este versículo que leímos de Apocalipsis precisamente entonces nos va a evocar esto, que al pie de la cruz también se muestra entonces ese hecho salvífico de resurrección, de vida, de majestad en cada uno de nosotros y que nos hacemos uno en el combate de la cruz.
El dragón no ha sido eliminado del mundo, pero su poder ha sido desarticulado por Cristo resucitado. La iglesia con María como figura principal lucha en el tiempo con la certeza de la victoria. Entonces aquí, ¿qué decimos? Se convierte en la madre del nuevo pueblo redimido. Y por eso, pasando de la parte bíblica a la parte teológica, para una mayor comprensión, vamos a mirar a María como en el misterio pascual de Cristo, en el plan eterno del Padre y en la vida sobrenatural de la Iglesia. La teología mariana, vamos a decir, se inserta inseparablemente en la cristología y en la eclesiología. ¿Qué es cristología? El estudio de todos los misterios de Cristo, ¿sí? Cuando nosotros estudiamos cristología, vamos a ver el Jesús histórico y el Cristo de la fe, las dos naturalezas de Cristo y cómo las dos se articulan, y sabemos que Jesús es verdadero Dios y es verdadero hombre. No son dos cosas, sino que es una concreta y es el mismo Dios que sale del Padre. ¿Y la eclesiología qué es? Eclesia, que es la misma comunidad, la misma iglesia. Entonces, como toda la iglesia, eh, cómo es el desarrollo, cómo se configura y cómo está ligada entonces a Cristo, ¿para qué sentido? Aquí vamos a ver entonces que María no puede ser comprendida al margen del misterio de Cristo y de su cuerpo místico, que es la iglesia. ¿Sí? Ella no se desarticula de allí. Eh, Desde los tiempos patrísticos, cuando nosotros hablamos de patrística, es de todo el estudio de los padres de la iglesia o los discípulos, digámoslo así, de los apóstoles de los apóstoles, todos los que van sucediendo hasta el siglo, los más tardíos son hasta el siglo octavo, todos los padres de la iglesia. Sí, algunos que conocemos son San Ambrosio, San Ireneo de León, conocemos a San Agustín, todos estos que han defendido tanto la fe y que por eso nosotros la tenemos ya tan organizada para poderla comprender. Ellos la comprendieron, la meditaron, la experimentaron y la organizaron. Desde los tiempos patrísticos hasta la teología contemporánea, la de ahorita, se ha reconocido que María no es simplemente una figura ejemplar, sino que es una protagonista que es singular y cooperadora única en la historia de la salvación. Y a partir del capítulo 12 del Apocalipsis, que es el que estamos meditando, es teológicamente una síntesis de la historia redentora vista desde el cielo. Podemos profundizar entonces cuatro claves teológicas para comprender este papel excelso de María en el misterio de la resurrección y de la vida de la iglesia. En primer lugar, que es María en el designio eterno del Padre, la mujer protoevangelio, del protoevangelio y del Apocalipsis. Vamos a decir, la teología de la redención tiene su origen en el eterno designio del Padre, quien en su amor ha querido restaurar todas las cosas en Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 10. Y en este plan salvífico, la cooperación de María fue prevista desde la eternidad, como enseña la tradición de la predestinación de María junto con Cristo. Entonces aquí vamos a contemplar el protoevangelio del Génesis capítulo 3 versículo 15, que dice él: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Y se cumple entonces plenamente en Apocalipsis 12, donde la mujer gloriosa y el dragón son símbolos desarrollados de ese combate escatológico. Eso les decía, estas imágenes demuestran un poco esta realidad que no nos vaya a escandalizar. Esta mujer no es una categoría literaria, es una realidad, es una persona real, históricamente concreta y teológicamente necesaria. ¿Quién es? María de Nazaret. La teología reconoce aquí una unidad tipológica entre Eva y María. Cuando decimos esto, una unidad tipológica, sí, que se muestra una figura antes que era que va a predestinar, digámoslo así, o es una figura que nosotros vamos a convertir en
algo más glorioso en el Nuevo Testamento. Eva, que era la que tenía la gracia plena, pero cayó en el pecado, es transformada ahorita por María. Entonces María es el antitipo, o el tipo más bien, de Eva, que precisamente María, entonces ya es la que está sin mancha, sin pecado y que cumple totalmente la voluntad de Dios, ¿sí? Si Eva hizo algo, entonces María entonces ya reconstruye eso que se había deconstruido. Entonces, la unidad tipológica entre Eva y María y la iglesia. Eva fue madre de los vivientes según la carne. María es la nueva Eva, que es madre de los vivientes según la gracia. Y la iglesia es la esposa y madre que prolonga la maternidad espiritual de María. Y así es donde ve, María no solo fue instrumento humano del Verbo encarnado, sino que ocupa un lugar singular en el designio salvífico del Padre. Ella es la mujer profetizada, la portadora del Hijo y la asociada privilegiada a su misión redentora. Y entonces contemplamos a María y el misterio pascual, la corredención, la glorificación y la maternidad universal. Nos vamos a un documento de la Iglesia que es muy trascendente en nuestra época, el Concilio Vaticano II, en eh, en el apartado en la Constitución Lumen Gentium, ¿sí? La teología ha reconocido que María no es causa de salvación paralela, sino que es asociada íntimamente al único Salvador. Y entonces esta asociación culmina en la participación en el misterio pascual de Cristo, como corredentora en el sufrimiento y partícipe gloriosa de la resurrección. Corredentora en la pasión, dice la Lumen Gentium 58. El concilio afirma que María se unió con entrañas maternas a su sacrificio. Su presencia al pie de la cruz es acto supremo de fe y de ofrecimiento. Ella no fue una espectadora pasiva, sino que ofreció a su Hijo al Padre en un acto de amor obediente, anticipando la fe de la Iglesia. Ella es partícipe en la gloria de la resurrección, y aunque los evangelios una aparición pascual a María, la coherencia teológica y la tradición viva sostienen que María fue la primera redimida en experimentar la gloria pascual. ¿Por qué? No por necesidad, sino por sobreabundancia del misterio, ¿sí? Ella estaba llena de gracia y lo dijo el ángel, ¿sí? Esto se confirma en el dogma de la Asunción, definido por el Papa Pío XII en 1950, precisamente en Munificentissimus Deus, que reconoce que María fue glorificada en cuerpo y alma, anticipando el destino escatológico de la Iglesia. Pero María también, entonces, vamos a contemplar que tiene una maternidad espiritual universal. En la cruz Cristo entrega a María como madre a su discípulo amado. Juan capítulo 19 versículos 26 y 27. Eso no es un gesto afectivo, sino institucional y eclesiológico. María es constituida madre de la iglesia, título que fue profundizado por el Magno Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en el documento también, no me acuerdo si es carta apostólica o encíclica, Redemptoris Mater, y es confirmado por el Papa Francisco al establecer su memorial. ¿Sí? Esta maternidad se manifiesta en especial fuerza en el Apocalipsis capítulo 12 versículo 17. Esta, esta fiesta de María Madre de la Iglesia se celebra precisamente el día después, el lunes después de Pentecostés. Ese día se celebra entonces esta fiesta. En Apocalipsis 12:17, donde se el dragón va a hacer la guerra a los hijos de la mujer, los que guardan el testimonio de Jesús. Esto expresa entonces la dimensión universal, espiritual y escatológica de esta
maternidad que va a tener Nuestra Señora, la Virgen María. Y en tercer lugar, María y la Iglesia, que es figura, miembro y madre. La tradición teológica reconoce a María como tipo, miembro eminente y madre de la Iglesia. Lumen Gentium, capítulo numeral 63. Esta triple relación revela una profunda consubstancialidad espiritual entre María y la Iglesia, ¿sí? Que están totalmente unidos, ¿sí? Como tipo, María es imagen perfecta de la Iglesia, virgen, esposa, madre, fiel y gloriosa. Como miembro eminente, María fue redimida por Cristo de modo singular, preservada del pecado original, dogma de la Inmaculada Concepción. Esto no lo dice. Y como madre, ella anticipa en el alumbramiento espiritual de los fieles lo que concibió en la carne, lo continúa por la gracia en el espíritu en la iglesia. Y pasamos al cuarto punto que sería María, reina escatológica y protagonista del combate. El dogma no proclamado, pero enseñado por la tradición sobre María como reina del cielo y de la tierra, ha sido afirmado por numerosas, especialmente por Pío XII en su encíclica Acheli Regina. En ella se explica que María reina no por sí misma, sino por su asociación singular al Rey del universo, Cristo resucitado. Y desde esta perspectiva, María es la gran aliada del Cordero en la historia. Ella es la reina, madre del nuevo Israel, asociada a la victoria del Hijo y figura luminosa de la iglesia glorificada combatiente. María en la vida de la iglesia de hoy, que es la parte pastoral. Ella es modelo y de fe pascual y discipulado. En un mundo herido por la desesperanza, la confusión doctrinal y la pérdida de sentido, María se presenta como modelo de la fe pura y radical de quien espera contra toda esperanza. Ella enseña a los fieles a creer sin ver, a mantener la esperar sufrimiento y a esperar con corazón abierto la irrupción de la resurrección. Su vida entera es una catequesis pascual, cruz, gloria, fidelidad y promesa cumplida. Todo esto ella lo experimenta. Es María signo y guía de la iglesia peregrina, porque María no es solo una figura del pasado, ni únicamente intercesora celestial, es compañera de camino. En cada comunidad eclesial donde se le invoca, María genera comunión, ardor misionero y esperanza. Y en cada rosario, en cada vocación local, en ella reaviva la certeza de que no estamos solos en el combate. Como estrella de la evangelización, María acompaña a los jóvenes, a los pobres, consuela a los enfermos y conduce al pueblo de Dios hacia Cristo. Y María y la espiritualidad del combate cotidiano, vamos a ver que la crisis actual de la iglesia, de la fe, de la familia y de la cultura requieren una espiritualidad que sea muy combativa y esperanzada. En María, la iglesia no retroceder ante el dragón, sino a mantenerse firme, orante y creyente, pero también muy amante. Y por último, para ir terminando, que ya solo falta un minutico, eh, este capítulo 12 nos muestra que no es solo una visión profética, sino que es una clave hermenéutica del papel de María en la economía de la salvación, desde su sí en Nazaret, pasando por el Gólgota, hasta su glorificación en el cielo. María está en el corazón del misterio de Cristo y de su iglesia. Y hoy más que nunca la iglesia necesita descubrir a María en su dimensión bíblica, teológica y pastoral, no como adorno piadoso, sino como signo profético de esperanza, madre amorosa en el camino de la fe y reina humilde del reino que viene. Y para ir terminando entonces, se cierra entonces el capítulo de la Sagrada Escritura y se inaugura un nuevo momento en la reflexión, el estudio y el consenso de la fe. La Iglesia asistida por el Espíritu Santo presentará nuevas facetas de la Madre
que continúa su peregrinación y oración